Supongo entonces que tienen un poquito de experiencia. Entonces vamos a hacer preguntas y respuestas. ¿Ya? Ustedes responden entonces, jovencitos. Ya está. Listo. Jóvenes, a ver, por favor, fíjense si ya se está dando la grabación. Y aparte también el... Sí se está grabando, profesor. Perfecto. Y todo esto perfecto, profe. Sí, gracias. Sí. Buenos días a todos ustedes en todos jovencitos. Bienvenidos al aula virtual de la Academia Preuniversitaria Bryce, 18 años de éxito. Bien, soy el docente Víctor Rodríguez Tejada y vamos a explicar el día de hoy el tema de la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Muy bien. La Primera Guerra Mundial se inicia en 1914. ¿Termina en qué año? 1919. 18. La guerra termina en 1918. La firma de los tratados se dan en 1919. ¿Ya? Muy bien. Ahora, considerando pues que la última vez hicimos, por ejemplo, revolución industrial, recuerda que en esa revolución industrial los países quieren ganar y necesitan, para mantener su desarrollo industrial, necesitan materias primas y mercados. Muy bien. Entonces, van a requerir, por ejemplo, tener colonias o conquistar colonias, y era necesario entonces tener, ¿qué cosa? Armas nuevas, armas totalmente novedosas, diferentes a las guerras anteriores. Entonces, gracias a la influencia de la Revolución Industrial, recuerda que la Primera Guerra Mundial también se le va a llamar la Primera Guerra Tecnológica. Primera Guerra Tecnológica. Muy bien, inicialmente a la Primera Guerra Mundial, por las características que va a desarrollar, nunca antes vista en anteriores guerras, se le llamó la Gran Guerra. Pero la pregunta es, ¿hasta qué año pudo haber utilizado el término de la Gran Guerra? Previo a la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Hasta prácticamente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Porque claro está, la Segunda Guerra Mundial le va a ganar en muchos aspectos a la Primera Guerra Mundial. ¿Perfecto? Y entonces el término de la Gran Guerra solamente es una denominación temporal. Ahora, ¿quiénes se van a enfrentar o qué tipo de países se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial? Recuerda, ¿son potencias industriales? ¿Son potencias imperialistas? Alemania, Inglaterra. Esos países, recuerda, se van a aliar, se van a unir en dos alianzas, triple alianza y triple entente. ¿Qué países forman parte de la triple alianza? Alemania, Austria e Italia. ¿Correcto? Ya está. En el caso de la triple entente, Rusia, Francia y Reino Unido. Correcto. Muy bien. Listo. Francia, Rusia, Inglaterra. Pero hay una característica más que también obviamente es la base del enfrentamiento. Por ejemplo, en la triple entente vamos a encontrar a los países con la mayor cantidad de colonias. ¿Quiénes son? Inglaterra y Francia, ¿correcto? Ya está. Pero en cambio, en el otro bloque encontramos a los países con la menor cantidad de colonias. ¿Y por qué estos países que forman parte de la Triple Alianza tienen las menos colonias? Recuerda que hay dos, Alemania e Italia. ¿Y por qué ellos dos? Porque resulta que se formaron muy tarde, después de 1871. Ya, entonces si tenemos después de 1871, ya se han convertido en potencias industriales, pero requieren materias primas para desarrollar o para seguir su desarrollo industrial. Pero ¿cuál es el problema que tienen? No tienen colonias. Entonces, prácticamente podemos deducir estos cositos. La Primera Guerra Mundial tiene una causa económica. ¿Cuál es esa causa económica? La posesión de colonias. Colonias y mercados. Materia prima. Bien, Para una porque materia las prima. colonias, escúchame, las colonias, ¿qué les aseguraban a estas potencias industriales? Dos cosas. Materias primas. Mercado. Correcto. ¿En qué año se formó la Triple Alianza? 1882. 82. ¿Y la Triple Entente? 1907. Correcto. Ahora, desde 1907 hasta 1914, prácticamente las dos alianzas están en equilibrio, pero ese equilibrio poco a poco se está debilitando. ¿Y por qué se está debilitando? Por las diferentes rivalidades que hay entre los diferentes países de la Triple Alianza y la Triple Entente. ¿Qué tipo de rivalidades? Rivalidades políticas, económicas, territoriales, industriales. ¿Y todo movido por quién? Por el nacionalismo. Bien.
Ahora, ¿cuál fue el pretexto para iniciar la guerra? Muerte del archiduque. La muerte del archiduque. Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotec, que se realizó el 28 de julio de 1914. ¿Dónde? Sarajevo. Sarajevo, la capital de Bosnia. Herzegovina. Correcto, ya está, muy bien. Pero la guerra se inicia cuando Austria le declara la guerra ¿a qué país? Serbia. Esto ocurrió 28 de julio de 1914. Bien, pregunto, en 1914, en el Perú, ¿qué presidente teníamos? Óscar R. Benavides. Correcto, Óscar R. Benavides. Muy bien, listo. Ahora, la guerra va a durar un poco más de 4 años, acabando justamente el 11 de noviembre de 1918. ¿Qué pasó en esa fecha? El armisticio de Compiègne. Ajá. ¿Quién se rindió? ¿Quién se rindió? Alemania. Y si Alemania se rinde, y si Alemania se rinde, se acaba la guerra. ¿No es así? Ya. Correcto. Muy bien. Ahora, ¿o acaso va a haber enfrentamiento después del 11 de noviembre? No. Claro que no. No. Entonces, repito, la guerra termina con la rendición de Alemania. Ahora, hablamos de antecedentes. Bien, el primer antecedente que vamos a mencionar, por ejemplo, es la revolución industrial. Bien, recuerda, la revolución industrial requiere, por ejemplo, materia prima. ¿Para qué? Para procesarla y terminar, o en todo caso, producir productos manufacturados. ¿Y por qué necesita producir en semejante cantidad? Porque también Europa tiene otro problema. ¿Cuál? La revolución demográfica. Quiere decir, correcto. Quiere decir que la población está creciendo de manera constante. Obviamente hay que satisfacer sus necesidades. Bien, pero lo que tenían en ese momento no alcanza. Entonces, ¿qué proponen? Bueno, conseguir materias primas de otros lugares. Y para hacerlo más barato, para que beneficiara justamente a la revolución industrial, había que entonces, ¿qué cosa? Conquistar territorios. Ahora, estos industriales pensaron pues que una vez que satisfagan la demanda en sus propios territorios, también podían satisfacer la demanda de otros territorios, otros países. Entonces, pero no quieres que tu producto tenga competencia. Fácil, entonces asegúrate una colonia. Ahora, estos industriales van a tratar de asegurarse prácticamente el proceso de la obtención de sus materias primas para lograr justamente sus productos manufacturados. Entonces, ¿qué hicieron estos empresarios? Mandaron y crearon empresas bien, subsidiarias. ¿Ya? Digamos, por ejemplo, China quiere producir, por ejemplo, maquinaria, pero necesita hierro. Entonces, ¿qué hace? En el Perú, ¿qué ha hecho? Se ha comprado, por ejemplo, Marcona. ¿Y con eso qué se asegura? Se asegura el flujo del mineral hacia China para seguir produciendo. Pero la expansión justamente de ese, digamos, de ese capital implica también que tengan mayores ganancias. Bien, entonces aquí el desarrollo del capitalismo va a llegar a su máxima expansión, o en todo caso a su máximo apogeo. ¿Cómo se le conoce? El imperialismo monopólico. Bien, ahora, para que esa empresa subsidiaria tenga el control de una materia prima, ¿bien? O en todo caso, o la obtención de esa materia prima la pueda obtener de una manera muy fácil y muy sencilla, le conviene, por ejemplo, que en ese territorio el gobierno le vaya mal. Le conviene, por ejemplo, que tenga una gran deuda externa y que necesite justamente el apoyo, de repente, de préstamos. Eso le permite asegurarse, pues, la obtención de la materia prima por mucho tiempo. Claro está entonces que estas empresas o esta revolución industrial no le conviene pues que los países de donde saca la materia prima se desarrollen. Porque imagínate qué pasaría si, digamos, Perú tuviese una revolución tecnológica y se convierte en un país de revolución industrial, entonces tendría que quitarle las materias primas a esas empresas transnacionales. Y claro está que eso no conviene. Entonces, ¿qué conviene? Bueno, que siga siendo un país pobre, un país con crisis política, un país con crisis económica, un país donde muera pues la gente por diferentes enfermedades, etcétera, 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 como el nuestro. Ahora, para asegurarse el control de esos mercados o de esos países donde saca la materia prima, era necesario entonces invertir en armas.
Y recuerda que la revolución industrial, bien, como requiere materia prima, necesita fabricar armamento. Bien, entonces recuerda que en esta Primera Guerra Mundial se van a dar entonces la aparición de nuevos armamentos. Tanques, armas químicas, lanzallamas, lanzagranadas, submarinos, aviones, etc., etc., etc. Muy bien, ahora, el gran imperialismo y la paz armada, otros dos antecedentes. Los dos procesos van de la mano. Los dos procesos quiere decir que se dan en el mismo tiempo, o sea, entre 1871, ¿sí?, hasta 1914. Procesos paralelos. Procesos paralelos. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre por acá? Con respecto al gran imperialismo. Hablamos de imperios coloniales. Hablamos de imperios coloniales. Y resulta, tenemos, a ver, repito. Ya, ahí. Tenemos a la primera potencia colonial y a la segunda potencia colonial. ¿Cuáles son? Inglaterra. Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia, ¿correcto? Tenemos a dos potencias que tienen menos cantidad de colonias, pero requieren tener más colonias. Alemania y Italia. Alemania y Italia. ¿Correcto? Tenemos a dos potencias industriales que no son de Europa, pero también están procurando tener colonias. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos y Japón. ¿Correcto? Japón. Ya está. Ahora, ¿qué cosas ayudaron, ¿sí?, o qué tipo de medios ayudaron a que ese periodo de expansión colonial, bien, o también llamado gran imperialismo, se haga mucho más rápido, mucho más violento, mucho más efectivo? Capitalismo. Tres tipos de medios: humanos, técnicos Técnico y económicos. Humanos, técnicos y económicos. ¿Por qué humanos? Recuerda, yo quiero conquistar, por ejemplo, Indochina y necesito unos 50,000 soldados. ¿Tengo gente? Sí, tengo gente, recuerda, hay revolución demográfica. Bueno, y aparte del ejército, yo necesito de repente unas 100,000 personas para que puedan poblar eso. Ya, perfecto, lo saco. Pero para poder llevar de repente a 150,000 personas a Indochina, ¿qué necesito? Expansión. Barcos. Necesito transporte. Transportes. Barcos, ferrocarriles, armas. ¿Y qué me los ofrece? La revolución industrial, medios técnicos. Pero para producir más barcos, más ferrocarriles, más armas, necesito capital. Y hay capital, porque recuerda, la revolución industrial está logrando el máximo apogeo del capitalismo. Hay dinero para invertir. Esos son los medios que ayudaron a que el gran imperialismo se desarrolle pues mucho más rápido. Muy bien, vamos a hablar de la paz armada. Veamos, ¿te acuerdas cuando hablamos, por ejemplo, del contrato Dreyfus? Sí. 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 Bien. Sí. ¿Por qué el precio del guano bajó? Porque había un mejor fertilizante. Debido al salitre. Pero ¿por qué el salitre tuvo alza? ¿Por qué el salitre tuvo alza? Porque ayudaba a ¿verdad? formar armas. Como fertilizante. Porque Era más armas. No, esa es la utilidad. Esa es, repito, la utilidad. Quiero preguntarte, quiero que me respondas. ¿Por qué el guano baja y el salitre sube? No solamente porque era pues un mejor fertilizante, porque recuerda, el precio del salitre se dispara producto de una guerra. Franco-prusiana. Este era usado para la pólvora. La guerra franco-prusiana. ¿Qué había pasado? Alemania, bueno, Prusia, en ese tiempo no existía todavía Alemania. Alemania se prepara durante 10 años, ¿listo? Y va a enfrentarse a Francia, le provoca la guerra, Francia le declara la guerra y Otto von Bismarck, el canciller de hierro, el canciller de Prusia, que había provocado la guerra, aprovecha el momento para unificar a los diferentes estados, ciudades-estado o principados que habían en esa época, que eran germanos, y separa de esa unión a Austria-Hungría. ¿Qué diferencia había entre la unión de Alemania y Austria-Hungría? Austria-Hungría es católica, Alemania es luterana. O sea, también hay una cuestión religiosa aquí. Bien, entonces, ¿qué pasó? Gracias a la guerra, aparece Alemania, aparece el Segundo Reich, aparece entonces el gobierno de ¿quién? De Guillermo I,
como primer gobernante del Segundo Imperio Alemán. Bien, y en esa victoria que logra Alemania sobre Francia, le quita territorio. ¿Qué territorio? Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena. Alsacia y Alsacia y Lorena. correcto, ya está, muy bien. Se cierra prácticamente la derrota, se hace firmar su tratado, jovencitos, y repito, Alemania se queda con Alsacia y Lorena. Ahora, Alemania va a empezar a agarrar vuelo, repito, por su desarrollo industrial, pero Francia no se va a quedar tranquila. ¿Y por qué no se va a quedar tranquila? Porque en el caso de Francia, bien, se va a desarrollar ese nacionalismo, y ese nacionalismo va a motivar el cambio de pensamiento en los franceses. A ver, vamos a utilizar lo siguiente. Hace un momento mencionamos que los nacionalismos van a generar las rivalidades. Muy bien, listo. A ver, ¿qué te parece si escuchas lo que te voy a decir ahora? El ceviche es mexicano. El pisco es chileno. Muerte a los mexicanos. ¿Qué estás hablando? Ahora la chocoteja de Francia. En conclusión, Es como los si peruanos son México mexicanos, de México. las chocotejas son colombianas. Profe, ¿qué tenía su chocoteja, profe? Por favor, todo Olvida. menos con los chocotejas. No te metas con los chocotejas. A ver, quiero que analices la reacción que has tenido en ese momento y lo relaciones con nacionalismo. Nacionalismo. Profe, nacionalismo. Sí, Claro, pero Nacionalismo. descríbeme, ¿qué es el nacionalismo? excesivo El amor por su sentimiento patria. de pertenencia. Es Sí. un sentimiento exacerbado de pertenencia. Te quitan algo y tú reaccionas al toque. No, eso es mío. Esto es parte de mí. ¿Ya? Reacción. ¿Ya? Y ojo, sin pensar, ¿ah? Al toque has reaccionado. Eso es nacionalismo. Entonces, imagínate ese nacionalismo cuando a Francia le quitan Alsacia y Lorena. Ah, los malos de los alemanes, ¿no? Vamos a recuperar entonces Alsacia y Lorena. Entonces, Alemania tenía ese peligro, ¿bien?, de que como potencia industrial se cortara su desarrollo, ¿sí?, político, geopolítico, industrial, por una posible guerra con Francia. Entonces, ¿qué hace Otto von Bismarck para proteger a Alemania? Alianzas, conocidas con qué nombre? Los sistemas bismarckianos. Sistemas bismarckianos. Bien, entonces, ¿qué hace Otto von Bismarck para protegerse de Francia? Ah, listo, el primer sistema bismarckiano, conocido como la armonía de los tres emperadores. Entonces junta a Alemania, Rusia y Austria-Hungría. Bien, pero esa armonía va a durar poco tiempo porque Rusia y Austria-Hungría tienen un problema, y el problema se llama Península Balcánica. Y que resulta que ambos quieren tener una salida por la Península Balcánica para tener acceso al mar Mediterráneo. Bien. Entonces Rusia se da cuenta de que Alemania, como es germana, jala más para Austria-Hungría, que también es germana. Rusia es eslava. Entonces, ¿qué hace Rusia? Se va de la armonía de los tres emperadores. Pero a Otto von Bismarck no le conviene que Rusia esté libre. Entonces, con el tiempo, hace que firme un tratado a espaldas de su aliado Austria-Hungría. Y el tratado se llama Reaseguro. Ahora, para que Austria no desconfíe de Alemania, ¿qué hace Otto von Bismarck? Firma otro tratado con Austria-Hungría a espaldas de Rusia, llamado la Duplice. ¿Cuál es la idea? No dejar libres a los países porque pudiesen tener el peligro de hacer una alianza con Francia, cosa que no le convenía a Alemania. El tercer sistema bismarckiano. Una cosa que también no te digo, también, jovencitos. En algún momento, Gran Bretaña estaba de favor de Alemania también, porque tenía problemas coloniales justamente con Francia. Entonces, Francia, gracias a los sistemas bismarckianos, se quedó encerrada durante 20 años. O sea, ningún país quería hacer alianza con Francia. Ahora, ¿qué pasó? A ver, un momento. Bien, Italia. Italia va a formar en 1882 la Triple Alianza con Alemania y Austria-Hungría. ¿A raíz de qué? A raíz de que en el norte de la África había una colonia llamada Túnez. Y Italia quería conquistar Túnez. Pero ¿quién se le adelanta? Francia. Francia entonces le quita el Túnez, o la posible colonia que hubiese tenido Italia. Entonces Italia se molesta con Francia, lo cual entonces es aprovechada por Alemania, y entonces hay una alianza entre Italia y Alemania. Ahora, pero ojo, ¿qué resulta? Que Italia de repente en ese momento no midió
el problema que tenía con el aliado de Alemania, Austria-Hungría. ¿Qué resulta? Que se había unificado también muy tarde, al igual que Alemania, o sea, en 1871. Bien, pero ¿qué pasaba? Alemania se había unificado completamente, Italia no, le faltaban territorios. ¿Y quién los había retenido? Austria. Probablemente a la hora de la firma del Tratado de la Triple Alianza con Alemania, no juzgó en ese momento la importancia de ese territorio. Entonces, Italia también tiene un proceso nacionalista. Y su nacionalismo, en el caso de Francia, recuerda, se llama revanchismo, y en el caso de Italia se llama irredentismo. Italia irredenta, Italia incompleta. Entonces consideraba que para poder desarrollarse era necesario pues, tener esa unificación, ese territorio que les faltaba, y que los retenían los Austria-Hungría. Y probablemente eso de repente haya sido el criterio, digamos, o el elemento que define que Italia en el primer año de la guerra se declare neutral, y en el segundo año, 1915, se cambie de bando a favor de Francia y Gran Bretaña. Bien, entonces aquí estamos prácticamente ante la formación de la Triple Alianza. ¿Qué pasó con el otro bando? ¿Cómo se formó? Dice, en 1888 muere Guillermo I, lo reemplaza Guillermo II. Y lamentablemente Guillermo II no tiene las mismas expectativas de la geopolítica con Otto von Bismarck. Que lean. Se discuten, no se ponen de acuerdo. Y en 1890 Otto von Bismarck simplemente se va del gobierno alemán. Grave error que Guillermo II haya dejado libre a Otto von Bismarck. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque prácticamente quien controlaba las relaciones internacionales, ¿sí?, era Bismarck. Y si se va, prácticamente Francia se libera de la presión diplomática. Peor todavía porque Guillermo II no le interesa, por ejemplo, el tratado de reaseguro con Rusia, cosa que había dejado anteriormente Bismarck. Y prácticamente Rusia está libre. Francia ahora va a tratar de buscar justamente un aliado, que es Rusia. Otro error, bueno, en este error provocado por la competencia con Gran Bretaña. ¿Qué pasó? Como te dije anteriormente, Gran Bretaña estaba de favor de Alemania porque tenía problemas por cuestión de colonias entre África y Asia, con Francia. Bien, pero viendo justamente el avance que tiene Alemania, Alemania está desarrollando su industria del acero. El acero alemán era, dice, más barato y era de mucha mejor calidad, desplazando a los productos ingleses. Claro está que a los ingleses no les gusta, y peor todavía si es en sus mercados. Entonces, ¿qué hace? Rompe una de las reglas del capitalismo, Gran Bretaña. ¿Cuál es? Cerrar los mercados a los productos alemanes. Ponerle obstáculos. Claro está que esto también es reciente a Alemania, ¿bien? Y entonces Alemania, con ese acero que no vende, Guillermo II le promete pues a sus empresarios, ¿saben qué? Vamos a fabricar barcos de guerra. Pero justamente esa política digamos que va a equivocar o va en contra de los intereses de Gran Bretaña, porque en ese momento Gran Bretaña es la primera potencia naval, y gran potencia naval por la cantidad de colonias que tiene. Entonces no le conviene que no solamente Alemania quiera tener colonias, sino también rutas comerciales. Entonces, proyectando la situación, Gran Bretaña dice, oiga, voy a tener una guerra pues con Alemania por la cuestión colonial. Entonces no quiere estar sola. No quiere estar sola. Entonces, ¿qué es lo que hace? Firma con Francia un tratado llamado la Entente Cordiale. Entente Cordiale. Y después va a sumarse, claro está, Rusia, y se forma la Triple Entente. Recuerden, ¿qué año? 1907. 1907. Muy bien. Con los antecedentes explicados, es obvio que vas a definir fácilmente quién es el país que necesita la mayor cantidad de colonias, quién es el país que ambiciona tener esas colonias. Alemania. Alemania, correcto. Pero recuerda que las colonias ya estaban repartidas, sobre todo entre Inglaterra y Francia. Entonces, eso significaba que Alemania, si quería tener colonias, iba a ser mediante ¿qué? Mediante una guerra. Guerra. Correcto. Y aquí vemos, pues, el afán de predominio de cada alianza. Recuerda que el grupo de la Triple Alianza busca colonias, bien, busca conquistar colonias. Y el otro grupo que tiene las colonias, ¿qué es lo que quiere hacer? Defenderlas. Pero como las colonias están dispersas en todo el mundo, claro está que cada alianza intenta dominar el mundo. Ahora, esa competencia por tener la mayor cantidad de colonias, la competencia por tratar de producir más, por la competencia de tener la mayor cantidad de materias primas, obviamente es motivada ¿por quién? Por los nacionalismos. El sentimiento exacerbado que hace un momento tú has vivido. Entonces, todos están compitiendo, todos. ¿Ven? No quieres que el otro tenga lo que a ti crees que te pertenece por derecho.
Y justamente hablamos de las nacionalidades, las que van a justamente generar las rivalidades. Entonces, esta rivalidad, recuerda, tenemos entre Francia y Alemania. ¿Cómo se llama el nacionalismo francés? Revanchismo. Revanchismo. ¿Qué había previsto el revanchismo? Que para que Francia desarrolle era necesario recuperar ¿qué cosa? Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena. Entonces, el nacionalismo, el revanchismo francés genera justamente una rivalidad ¿con quién? Con Alemania. Ahora, hay otro revanchismo, hay otro, perdón, nacionalismo que se va a dar, por ejemplo, entre Gran Bretaña, que es la primera potencia mundial y primera potencia naval, frente al desarrollo industrial alemán. Y para tratar de cortarle las alas a Alemania para que no le alcance como potencia, le cierra los mercados. Entonces el nacionalismo británico se va a enfrentar pues también al nacionalismo germano. El caso de Italia, lo que te dije hace un momento, Italia irredenta, nacionalismo italiano, Italia incompleta. ¿Qué quiere hacer? Quiere recuperar Trento, Istria, el Bajo Tirol, que habían quedado en poder de ¿quién? En poder de Austria-Hungría. Entonces Italia consideraba que también su desarrollo tenía que estar pues completo, incluyendo sus territorios. Entonces recuerda, hay una bronca entre la Italia irredenta y la Alemania, la Austria-Hungría germana. La otra situación, jovencitos. A ver, vamos a recordar un ratito, déjame cambiar el color por aquí, negro. Ya está. Recuerda, ¿qué países se disputaban la península balcánica? Rusia. Austria-Hungría y Rusia. Austria y Rusia. Correcto, Austria-Hungría y Rusia. Ambos países quieren dominar la península balcánica, donde está justamente Grecia, el Imperio Turco, Rumanía, Serbia, Grecia, etcétera, etcétera, para tener acceso al mar Mediterráneo, porque recuerda que era el mar más rico de aquella época, por donde justamente salían, por ejemplo, las mercancías que traían pues del Asia, ¿no? De Australia, de la India. Muy bien. ¿Y qué pasó? Resulta que hay un país que está dentro de la península balcánica que también tiene su proyecto nacionalista. ¿Y ese país cómo se llama? Se llama, ¿dónde dice Belgrado? Belgrado es la capital ¿de qué país? De Serbia. Serbia. Y Serbia tenía su proyecto político nacionalista llamada pues la Gran Serbia, una potencia del mundo balcánico. Pero para concretar ese proyecto, algo le faltaba a Serbia. ¿Cuál era? Bosnia y Herzegovina, tomada por Austria-Hungría. Correcto, quería tener Bosnia y Herzegovina porque quería tener su salida al mar. Ahora, ¿por qué pretendía tener Bosnia y Herzegovina? Porque Serbia es un país eslavo. La población de Bosnia y Herzegovina también era eslava. Entonces, ellos renegaban porque cada vez que intentaban tener su salida al mar, ¿quién se lo impedía? Austria-Hungría. Y Austria-Hungría, recuerda, era pues parte del nacionalismo germano. Entonces, aquí hay en la península balcánica ya hay un enfrentamiento antes de la guerra entre el nacionalismo germano y el nacionalismo eslavo. Ahora, Serbia es un país pequeño, necesita apoyo. Y resulta que por cuestión de raza hay otro país que es eslavo, que es Rusia. Entonces, el aliado natural de Serbia es Rusia, que está justamente enfrentándose al enemigo de Serbia, Austria-Hungría. Entonces van juntos. Entonces, esos nacionalismos son los que van a iniciar la guerra. Por eso les decimos, causa detonante, nacionalismo. Gran movilización, producto de la revolución demográfica. Los ejércitos ya no estaban pues como en la época napoleónica, ¿no? 100,000, 200,000 soldaditos, 500,000 soldaditos. No, ahora cuentan con millones de soldados. Ahora, para movilizar semejante cantidad de personas, necesitas una propaganda del tipo nacionalista, aquella en la cual indican pues cuáles son tu lado positivo, que eres un guerrero eficiente, valiente, listo, y se burlan, claro está, con la misma propaganda del enemigo, ¿no? Ah, tiene acciones tontas, es débil, lo vamos a derrotar fácil. No, toda la gente se deja llevar. La gran extensión. De manera directa, dice, en la Primera Guerra Mundial van a participar 18 países. Pero cada país, recuerda, va a llevar a sus colonias también a la guerra. Por lo tanto, la guerra se hace extensiva en todo el mundo con más de 60 países. Producto de la revolución industrial y la paz armada, recuerda, se va a utilizar nuevo armamento que provoque la mayor cantidad de muertos o que asegure la victoria. Submarinos, aviones, artillería pesada, armas químicas, tanques, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Vamos al pretexto. El pretexto se va a llevar a cabo el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina. Pregunto, para 1914, ¿a qué país le pertenecía Bosnia y Herzegovina? Austria-Hungría. Austria.
Austria-Hungría. Bien, y recuerda que se había apoderado de este territorio porque él quería evitar pues, que Serbia se convierta en una potencia, lo cual hubiese dificultado su posicionamiento en la península balcánica a Austria-Hungría. Muy bien, entonces como Serbia se había quedado sin mar cuando Austria se apodera de Bosnia y Herzegovina, entonces Serbia pues le pidió dice ayuda a Rusia, pero Rusia había sido derrotada en el año 1905 por Japón. O sea, prácticamente gracias a ese combate, Rusia perdió toda su armada militar, ¿no? Toda su armada naval. Entonces no le podía ayudar a Serbia. Entonces Serbia, ¿qué es lo que hizo? Bueno, prácticamente apoyó la presencia de sus partidos ultranacionalistas. Dentro de eso destaca la Mano Negra. Y la Mano Negra vio por conveniente el asesinato pues del archiduque, heredero de la corona austriaca. Pero aparte también debemos contar que Austria se quiere deshacer del príncipe. ¿Y todo por qué? Porque el príncipe tiene una mentalidad progresista. Es más, el príncipe ha propuesto de que una vez que sea el rey iba a otorgar tierras, por ejemplo, a los eslavos de Bosnia y Herzegovina, lo cual probablemente eso estaría en contra del nacionalismo germano. Entonces lo envía prácticamente sin mucha protección al lugar. A carambas, entonces es el momento en que aprovecharon pues los miembros de la Mano Negra para poder ultimarlo. Y enviaron 6, ¿ah? 6. No sabían por dónde iba a pasar. Entonces los dispusieron en diferentes calles por donde podría pasar. Y justamente en una de esas, por azares del destino, Gavrilo Princip se encuentra pues cara a cara con el archiduque que estaba justamente en un carro descapotado. Pues estaba a la merced de la pistola, pues el otro fácil simplemente dispara, al instante muere pues la señora por tratar de proteger a su esposo, y le cae un pistoletazo pues al archiduque y media hora después está muerto. Entonces, esa muerte de este archiduque provoca pues la reacción de Austria en Bosnia y Herzegovina. Dice que mandó a la cárcel como a 5.000 personas. Bien, haciendo las investigaciones también logra capturar a los otros miembros que habían tratado justamente de acompañar a Gavrilo Princip. ¿Y quién era Gavrilo Princip? Pues un estudiante de Serbia perteneciente al grupo La Mano Negra. Ahora, las investigaciones determinan pues que el jefe de La Mano Negra era el jefe de los servicios secretos de Serbia. Por lo tanto, había participación directa de Serbia en el problema. Entonces dice que Austria-Hungría le va a pedir consejo a Alemania y le pide, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces Alemania le dice, aproveche el momento y declare la guerra a Serbia, que sea porque haya matado al archiduque. Listo. Entonces, para hacerlo legal, para no ser abusivo, ¿qué hace entonces Austria? Le da un ultimátum. Un ultimátum. Este ultimátum sale el 23 de julio de 1914, 23 de julio, y tenía como plazo 48 horas, o sea, se cumplía el 25. Y entonces Austria le dice a Serbia, ¿sabes qué? Si no quieres que te declare la guerra, perfecto, asume esto. Ya, elimina toda publicación en contra de Austria. Disuelve todas tus organizaciones ultranacionalistas. Vota del trabajo a esos militares, administrativos, burócratas que estén formando parte de movimientos ultranacionalistas. Vota, elimina de la educación tu odio hacia Austria. Lo que no le gustó a los serbios fue permitir, por ejemplo, o mejor dicho, estar obligada a permitir el ingreso de la policía austriaca al territorio serbio con la intención de hacer las investigaciones, capturar a los responsables y llevárselos prácticamente a Austria. Serbia entonces considera que eso no era dable. Y justamente se niega en ese punto al ultimátum y Austria tiene prácticamente la causa definitiva para declarar la guerra. Bien, cuando Austria declara la guerra a Serbia el 28 de julio, bien, la pregunta sería, ¿Austria quería una guerra mundial? No. No quería. Claro que no. ¿Qué situaciones entonces, digamos, coadyuvaron a que Austria le termine declarando la guerra a Serbia? Primero pensó, tengo el apoyo de Alemania, nadie se va a meter. Dijo, ya, muy bien, vamos a tener una guerra regional. Local, nadie se va a meter porque Alemania nos apoya. Bien, y aparte dijeron, pues Serbia es un país chiquitito, lo vamos a vencer rápido. Y no habían considerado dos cosas. La primera, de que Serbia tenía experiencia militar. 1912, 1913, las guerras balcánicas le dan experiencia a Serbia.
y había ganado Serbia en esas dos guerras. Y la segunda, que no habían considerado, era pues de que iba a saltar Rusia apoyando a Serbia. ¿Por qué? Porque una cuestión de nacionalismo eslavo. Entonces, Austria le termina declarando la guerra a Serbia el 28 de julio. En respuesta a esta declaratoria de guerra, ¿qué hace Rusia? Moviliza en favor de Serbia el 30 de julio a su ejército. Y ojo, Rusia dice, el zar de Rusia era primo del Kaiser alemán y ni siquiera por cuestiones familiares se detuvieron. Entonces, si Rusia moviliza el 30 de julio, listo, Alemania, el 1 de agosto, ¿qué está haciendo? Está movilizando su ejército contra Rusia. Pregunta entonces, ¿qué nacionalismos iniciaron la guerra? Eslavo. El nacionalismo germano y el nacionalismo eslavo. Muy bien, continuando con las declaraciones de guerra. Alemania aprovecha el momento, bien, y había puesto planes, pues, ¿no? Ya, planes de conquista. Pero el asunto era derrotar a Francia, a que tenía bronca justamente por Alsacia-Lorena. Entonces Alemania acusando a Francia, has invadido mi territorio. Listo, te declaro la guerra, 3 de agosto. Bien, pero Alemania, para sorprender a Francia, no puede ir directamente sobre Francia, porque Francia ha protegido su frontera con 5 ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ve por conveniente invadir Bélgica. Y pregunta de examen, cuando Alemania invade Bélgica, 4 de agosto, ¿qué país le declara la guerra a Alemania? Inglaterra. Correcto, correcto. Muy bien. Muy bien, hagamos los siguientes cositos. A ver, 12. No se olviden, por favor, mañana a las 7, ¿ya? Mañana a las 7 de la noche para continuar y terminar este tema. Y ya, pues la próxima semana, full seminarios nomás para terminar, repasar Segunda Guerra Mundial y hacer, pues, sobre todo, presidentes, desde Valentín Paniagua hasta Martín Belcar. Ya, jovencitos, no se olviden, por favor, eso. ¿Ustedes, chicos, dieron, por ejemplo, la evaluación de Primera Guerra Mundial? No. ¿De qué ciclo, profe? No pasaste. Ciclo. El año pasado, profe. Siguiente, chicos, escúchame, jovencitos. Escúchame, por favorcito. Entonces, vamos a lo siguiente. Terminamos mañana a las 7 de la noche la Primera Guerra Mundial y evaluación al instante. ¿Bien? 30 preguntas, media hora. Listo, vamos a terminar con eso de los bandos en guerra. Bien, cuando se da, o mejor dicho, la etapa previa a la Primera Guerra Mundial, recuerda que hay dos bloques, la Triple Entente y la Triple Alianza, formado por los países Rusia, Francia, Inglaterra, y en el caso de la Triple Alianza, Italia, Austria, Hungría y Alemania. Bien, se inicia la guerra. Y entonces vamos a tener otras denominaciones. La Triple Entente se les llama los aliados, y la Triple Alianza, las potencias o los imperios centrales. En el caso de los aliados, bien, por ejemplo, Serbia se suma a los aliados. ¿Por qué? Porque estaba Rusia. Problemas con Austria. Porque fue atacada por Austria. ¿Por qué Bélgica se va a los aliados? ¿Por qué Bélgica se va a los aliados? Porque es por Alemania. Porque fue invadida por Alemania. ¿Correcto? Oiga, pero ¿qué tiene que ver Japón acá? Japón forma parte también de los aliados. Recuerda, Japón es un país industrial. ¿Qué requiere? Colonia. Entonces, aprovechando de que Alemania va a estar en guerra y se va a descuidar de la parte más lejana de su imperio, simplemente aprovecha el momento y se apodera de las colonias alemanas. ¿Bien? Listo. En el otro lado, 1914, el problema que aparentemente no le dieron importancia, ¿no?, de la retención de territorios por parte de Austria, ahora se hace evidente. Italia se declara neutral. Y el año siguiente, Italia cambia de bando, convencida por Inglaterra y por Francia de que le van a regalar territorios coloniales. En 1916, Rumanía ingresa a la guerra convencida, o sobre todo porque tiene que apoyar a Serbia, que ya casi estaba derrotado. En el otro lado, ¿qué pasa? Ingresan Turquía y Bulgaria. ¿Por qué Turquía y Bulgaria? Porque estos dos países fueron derrotados por Serbia. En las guerras balcánicas. 1912, Serbia derrotó a Turquía, el enfermo de Europa, y casi lo expulsa de Europa. Y en 1915 derrota a Bulgaria porque quería justamente quedarse con territorios del Imperio Turco, muy bien, justamente aquellos territorios por los cuales había peleado Serbia. Y lo derrota. Entonces Turquía y Bulgaria tienen pues un motivo para enfrentarse a Serbia.
¿listo? En 1917, bien, tratando de ayudar justamente un poquito más a Serbia, aparte de Rumanía, también ingresa pues Grecia, obligada por los aliados, y también ingresa pues Estados Unidos, pero también ese año, 1917, bien, se retira ¿quién? ¿Qué país? Rusia. Correcto, se retira Rusia. ¿Producto de qué? La revolución de febrero y la revolución rusa, la revolución de octubre de 1917. Bien, dice, con el ingreso de Estados Unidos, prácticamente la guerra debió haber terminado ese año. Debió haber terminado. Lamentablemente no fue así. Justamente el retiro de Rusia hace que la guerra simplemente se alargue hasta 1918. ¿Listo, jovencitos? Muy bien. Muy bien. ¿Qué hora son? Uy, ya quedan 2 minutos más. Aquí nos vamos a quedar, jovencitos. Ya, aquí nos vamos a quedar. ¿Listo? Y el día de mañana, entonces, 7 de la noche, en la Cueva del Oso, vamos a terminar entonces este tema de la Primera Guerra Mundial. Aplicamos evaluación. ¿Listo? Y entonces, sí, aplicamos la evaluación. ¿Ya? Y durante la semana ya, pues, entonces hacemos seminario para terminar o repasar, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, que hicimos en seminario, recuerdo. Y aparte, un seminario de presidentes, o sea, antes del sábado, si es posible. ¿Ya? Muy bien, Juancitos. Eso sería todo el día de hoy por acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Mañana a las 7, ¿no? Sí, mañana a las 7 de la noche. Profe, En la Cueva del Oso. sí, no venga tarde, profesor. ¿Va a ser panel de la Primera Guerra Mundial o forums nomás? Formulario. Ya, Formulario. Más tiempo, Profesor, Más tiempo. Dígame. tal vez tienen forums de todo lo que es historia del Perú. También, sí, déjame, es que justamente estoy ordenando las preguntas y justo me está tomando un poco más de tiempo también con mis funciones que tengo y un poquito de tiempo estoy ahogado. Pero ya voy a tratar de poner entonces, ¿han dado ustedes, por ejemplo, Guerra del Pacífico? ¿Sí? Sí, profe, unas 30. Sí, Pero profe, pero no llegué a enviar mis listo. respuestas. Muy poco tiempo. ¿Quieres ver tus respuestas? No envié, profesor. Entregué 8:35, creo. Pues bueno, entonces tienen que aprender pues a controlar su tiempo, ¿ya? Yo mañana entonces otro panel de 30 minutos, 30 preguntas, ¿ya? Y bueno, les voy a ir entregando, por ejemplo, el lunes, ¿dieron el de Mesopotamia? No, 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 profe, no me diste. El día lunes voy a poner de Egipto para todos, Egipto. De Grecia, profe. Y también voy a poner, tengo que poner Incas también, Incas, bueno, ya en el caso de ustedes ya principales temas nomás, pues tengo que dedicarme. ¿Y Grecia, profe? ¿Grecia también? Sí, Grecia también. Sí, Grecia. No, es que me falta terminar Grecia. Interdiario ponga, profe. Egipto, entonces. Diario, Sí, diario. Abusivos, profe, abusivos. ¿Abusivas? diario. Ya, ok. Listo, cositos. Entonces nos vemos mañana a las 7 de la noche. Cuídate mucho, cositos. Y un detalle más, cositos. Listo, escúchame. Sé que mañana muchos de ustedes van a dar su examen psicotécnico en la tarde. Muy bien, espero que les vaya muy, pero muy bien. ¿Listo? Son chicos muy capaces, son chicos muy inteligentes. Me gusta trabajar con ustedes. Y bueno, las bendiciones de Dios con todos ustedes, que los proteja, que también los encamine y que también ilumine ese esfuerzo que están haciendo ustedes y que les permita también pues, poder ingresar. Den lo mejor de sí, jovencitos, mañana. Cuídense mucho. Un abrazo. Cuídense, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Nos vemos en tu cueva. Nos vemos en el siguiente salón, profesor. Adiós. Ya, ok.